Estamos agradecidos con el Señor porque nos da nuevamente la oportunidad para compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios, que es una tarea que estamos desarrollando en este periodo en que hemos hecho un alto, muchas iglesias debido a la pandemia. Y nuestra iglesia, la primera iglesia bautista de Rivas, no ha sido la excepción y estamos considerando en los próximos días, en los próximos meses, volver a nuestras actividades de acuerdo al ritmo que pueda llevar esta pandemia. Estamos pues contentos, agradecidos con el Señor y con ustedes también por la oportunidad que nos brindan de llegar hasta sus hogares a través de las redes sociales y de esa manera presentarles la palabra del Señor. Hemos estado usando un gerundio y ese es evangelizando desde el Calvario, evangelizando con autenticidad, y ahora queremos abordar el tema evangelizando con nuestro testimonio. Este aspecto es fundamental en la vida cristiana, el testimonio. Y digo que es fundamental porque una cosa es lo que nosotros decimos, expresamos, y otra es cómo practicamos, cómo vivimos y qué tan consecuentes somos con eso que nosotros expresamos. Porque lamentablemente no siempre lo que nosotros decimos, lo que nosotros expresamos, es lo que hacemos. Y de acuerdo a la palabra del Señor, pues debemos ser consecuentes. Eso significa que si nosotros decimos algo que asumimos de la palabra del Señor, eso también debe de reflejarse en nuestra conducta, en nuestras actitudes, en nuestro comportamiento. De tal manera que los cristianos estamos desafiados para evangelizar con nuestro testimonio a tener un comportamiento que para muchos resulta anormal. Pero debemos de dar gracias a Dios por ser anormales. Para algunos esta expresión podría resultar un poco peyorativa, un poco fuerte, un poco ofensiva, pero ¿qué es lo que queremos expresar nosotros con que los cristianos debemos ser anormales? Pues muy bien, anormal significa estar fuera de la norma, es decir, estar fuera de lo que comúnmente se hace, de lo que la gran mayoría de las personas hacen. Entonces, ya eso resulta un poco extraño, un poco raro. ¿Por qué? Porque el actuar del cristiano tiene que ser diferente al actuar del no cristiano. Entonces ahí se establece una diferencia. Y esa diferencia es para glorificar y alabar el nombre del Señor, no para sentirnos superiores, como en algunos casos algunas personas lo experimentan y lo dicen, pero no se trata de eso, sino se trata de responder de una manera sincera, clara y franca a lo que la palabra del Señor nos enseña, lo que la palabra del Señor nos indica. Entonces, ¿por qué este asunto que resulta un poco incómodo, esto de que los cristianos debemos ser anormales? Porque vivimos en una sociedad en donde lo normal
es mentir, es actuar de una manera corrupta, es hacer una serie de actividades que no corresponden a la moral, es decir, que están reñidas con los valores cristianos y los valores normales. Ahí en eso consiste la anormalidad. Y podríamos decir con toda propiedad que Jesús fue anormal. ¿Por qué? Porque Jesús nunca se acomodó a las costumbres, al comportamiento de la gente de su época, de la gente diríamos nosotros, de sus contemporáneos y de sus coterráneos. Es decir, que Jesús actuó de una forma totalmente diferente. Jesús nació judío, se educó judío y murió judío. Jesús nunca fue cristiano. Sin embargo, lo que él nos enseñó a través de su comportamiento, de su testimonio, de su enseñanza, de sus lecciones, pues marcó algo radicalmente diferente a lo que todo mundo hacía en aquel entonces y que ahora estamos desafiados a actuar como lo hizo Jesús. Y bien lo dice allá en Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ahora, si Jesús fue anormal, pues entonces nosotros los cristianos debemos y tenemos que ser anormales. Es decir, estar fuera de lo que todo mundo hace, de lo que comúnmente se maneja, sino responder a lo que la palabra del Señor nos enseña de una manera muy clara. Ustedes saben que en el mundo de hoy se está justificando el pecado. Es decir, como lo señala bien el profeta Isaías, y que vale la pena leer y considerar para que nos ubiquemos mejor. En el capítulo 5 del profeta Isaías, nosotros leemos algo que nos puede orientar al respecto y que tiene que ver con lo que estamos señalando ahora. Aquí dice en el 5:20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de las tinieblas que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. En otras palabras, hay una inversión de valores en la sociedad actual y por eso es que el mundo no está caminando conforme a la voluntad de Dios. Hay una expresión que se ha vuelto muy común y es el todo vale. Todo vale. Y resulta que no todo vale. ¿Por qué? Porque todo me es lícito, pero no todo conviene. Eso significa que nosotros podemos hacer lo que se nos venga en gana porque tenemos libre albedrío. Dios nos hizo así con libre albedrío, con la libertad de decidir. Pero resulta que si nosotros actuamos de tal manera que violamos y transgredimos las leyes y más aún y violamos lo que la palabra del Señor nos enseña, entonces ya vamos mal. Nuestro testimonio no corresponde con lo que la palabra del Señor nos enseña. En ese aspecto, pues tenemos que ser sumamente cuidadosos. Entonces, vivimos en una sociedad decadente y degradante
en la cual se hace una apología del pecado y en donde, como decía anteriormente, se está legalizando el pecado. Eso está sucediendo en muchos países del mundo, de tal manera que resulta difícil vivir en una sociedad en donde no se está actuando conforme a lo que Dios nos manda, conforme a lo que la palabra del Señor nos enseña. Así es que ahí está precisamente ese detalle importante, evangelizando con nuestro testimonio. Es decir, que si yo predico algo que está escrito y que se me señala en la Biblia, pues yo debo actuar de acuerdo con eso que he predicado o que predico. Es decir, yo debo vivir conforme a lo que estoy expresando. Eso significa tener un testimonio que responda a lo que la palabra del Señor nos enseña. Para poder evangelizar en esta triste y lamentable realidad de la que ni siquiera, fíjense, y esto es bastante triste, la iglesia de Jesucristo se escapa, debemos de someternos al escrutinio público, tal como lo hizo Samuel y Jesús. Samuel, aquel hombre extraordinario que fue juez, profeta y sacerdote del pueblo de Israel, cuando él terminó su papel, reunió a todo el pueblo y se sometió a un escrutinio público, es decir, a un examen público. Ustedes díganme a quién le he defraudado, a quién le he robado, a quién le he hecho daño. Imagínense usted, ante todo el pueblo, Samuel se sometió a ese examen, a ese escrutinio público. Y resulta que nadie le pudo echar nada en cara. ¿Por qué? Porque su testimonio fue diáfano, cristalino, prístino. Y así debemos ser los cristianos. Es difícil en una sociedad como en la que nos movemos ser así, pero nosotros necesitamos la dirección, la ayuda del Señor para actuar, para proceder conforme a lo que su palabra nos enseña. Ahora bien, Jesús se sometió a un escrutinio público también. Cuando allá en San Mateo 16, ves que también es un pasaje que nosotros conocemos muy bien y que es algo que para mí siempre ha sido emblemático, y es precisamente cuando le dice a sus discípulos, les pregunta a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Fíjense, él está preguntándole a sus discípulos, ¿qué han oído ustedes por ahí? ¿Qué dicen de mí ahí en la calle, en el mercado, en cualquier parte? Entonces, dice aquí la palabra, ellos dijeron, uno, Juan el Bautista, otros, Elías, y otro, Jeremías o alguno de los profetas. Ahora viene la pregunta más directa, y ahí está el asunto que debemos nosotros valorar. ¿Cuál es? Él les preguntó, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y aquí viene la inmensa, extraordinaria y emblemática respuesta de San Pedro, cuando lo dice en el versículo 16 del capítulo 16, respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero aquí lo que queremos destacar de manera muy particular es el hecho de que Jesús
siendo perfecto, siendo un hombre íntegro, probo, intachable, se haya sometido al escrutinio público. Y nosotros, ¿en qué condiciones estamos, amados hermanos? ¿Cuál es nuestra actitud, nuestro comportamiento para que nos sometamos a ese escrutinio público y que nuestros hechos hablen mucho más fuerte que las palabras? Por lo tanto, tratemos de evangelizar con nuestro testimonio. Bendito Señor y Dios nuestro, gracias te damos nuevamente porque nos has dado este espacio para compartir tu santa palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno, eres magnífico, eres extraordinario y que podemos nosotros depositar todas nuestras cargas a ti o en ti. Y ahora, Señor, te pedimos tu bendición para todo el pueblo de Nicaragua. Y te rogamos, Señor, que tú controles esta pandemia y que tú, Señor, te manifieste en tantas personas que están padeciendo, que están enfermas. Visítales, Señor, y manifiéstate. Restáurales con tu poder. Y nuevamente te pedimos lo que siempre te suplicamos, y es consuelo y fortaleza para todas aquellas personas que han perdido a sus seres queridos. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes, fieles, fuertes, y ayúdanos, Padre Santo, a evangelizar con nuestro testimonio. Te lo rogamos, te lo pedimos todo con gratitud en nuestros corazones, en el sagrado nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.